metabólico, ponente en diversos eventos nacionales e internacionales, miembro del Colegio de Nutricionistas en el año 98 hasta la fecha, miembro de la Asociación Peruana de Estudios de la Obesidad y Aterosclerosis, la POA, y de la Asociación de Diabetes del Perú, ADIPER, expositor en diversos eventos científicos a nivel nacional e internacional, nutricionista en instituciones públicas y privadas como SEDAPAL, instituciones financieras como el Banco de Crédito, el Banco Continental, LAN, COFIDE, entre otros. El día de hoy nos va a exponer el tema nuevos avances en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, a quien recibimos con una calurosa bienvenida. Gracias por tanto calor. Un poquito más de ganas de aplauso, pues no, vamos con ganas. ¿Sí? Hay que tener calor porque si no, es importante tener energía, vitalidad, sobre todo se vienen 3, 4 horas o 5 horas, no sabemos, de mucha información. Así que espero que hayan pedido permiso a la esposa, a la novia, al novio, porque quizás salimos tarde de acá hoy, el día de hoy. Bien, primero que nada agradecer a Dios que nos permite estar acá. Agradecer de una manera muy especial a Sobenut, a la doctora Rosana, por la oportunidad de estar con ustedes. Y claro está, de manera muy especial a ustedes que se hayan tomado el tiempo de venir hasta acá. Sé que los días que vivimos actualmente de tanto dinamismo, de tanto movimiento, es difícil tener un tiempo para capacitarse. Y les agradezco si me han tomado la molestia de venir acá para que podamos aprender juntos. Yo no he venido a enseñarles nada, porque dudo saber más que ustedes, ¿no? Tengo algunas experiencias en algunos campos que deseo transmitirles a ustedes. Y la idea es debatir, conversar, intercambiar, aprender, siempre de manera privada. ¿Sí? Eso es lo más importante, porque siempre andar con buena onda, con buena vibra, con ganas de aprender y ganas de enseñar, que es lo que nos va a permitir progresar en la vida. ¿Sí? Yo les invito de una manera muy cordial a que trabajemos en ese sentido. ¿Ya? Bien, ¿cuántos de acá son nutricionistas? ¿Pueden levantar la mano? O estudiantes de nutrición. Ah, wow. Ya. Ok, gracias. ¿Cuántos de acá son médicos o estudiantes de medicina? Ok. ¿De otras profesiones que tengan que ver con la salud? Ok. ¿Alguien que tenga una profesión que nada tenga que ver con la salud? Ok. Si ya vi algunos pacientes míos por acá. Muy bien, ok. Vamos a empezar. Nuevas teorías. La verdad que el título es un tanto engañoso, porque no son tan nuevas. Y no son teorías porque ya se están aplicando con bastante éxito. Pero hay que poner algún título a esta conferencia, así que le pusimos nuevas teorías. No sé si fue lo más acertado, ya estoy dudando en este momento, pero ahí está. ¿Está perdido? Bien, empecemos. ¿Se ve esto al fondo? No. Ya, yo se lo voy a leer brevemente. Las ciencias de la salud, lo mismo que el ser humano necesita una homeostasis, un constante movimiento, igual las ciencias de la salud, estamos en constante cambio. Hay cosas nuevas que las aplicamos, las contrastamos con lo que ya sabemos, vemos si funcionan o no, aplicamos una parte, la parte que sentimos que funciona, y lo que sentimos que no, simplemente lo dejamos de lado. ¿Correcto? Es un constante ciclo. Yo me sorprendo a veces cuando algunos colegas están muy aferrados a lo tradicional, cuando en la universidad es un espacio de debate, ¿cierto? De aprendizaje, de cambio, de discusión. O sea, las cosas no son como son. Las cosas hay que ir aprendiendo realmente cómo son, porque no sabemos cómo están realmente funcionando. Y un poquito de eso se trata el día de hoy. No pretendo decirles que lo que yo les voy a enseñar, explicar, exponer, o como ustedes deseen llamarlo, es ni la única ni la mejor manera para conseguir el resultado que yo les planteo. Pero sí que es una manera que está funcionando y que tiene un sustento científico. Y que merece su espacio como otras terapias nutricionales también las tienen.
Bien, tratamiento nutricional tradicional. ¿Qué nos dice? Que la diabetes es una condición metabólica caracterizada por altos niveles de glucosa en sangre y que va a la par con una resistencia a la insulina. ¿Correcto? Bien. Esa resistencia va combinada también con una deficiente secreción de insulina por parte del páncreas, algo que ya sabemos. Acá son los valores que se utilizan para el diagnóstico. Una glicemia plasmática en ayunas mayor a 125. Y estos, digamos, puntos de corte han ido cambiando, por lo cual a veces vemos de que, y lo vamos a ver en un momento más, en 2 o 3 años aparecieron 70 millones de diabéticos de quién sabe dónde. Bueno, porque cambiaron el punto de corte y eso hizo que, de alguna otra manera, personas que no tenían el diagnóstico de diabetes empezaran a tenerlo. Incluso en algunos países usan la hemoglobina glicosilada como un elemento para diagnosticar diabetes, junto con la glucosa basal. Bueno, son tendencias, son simplemente cambios que poco a poco se van dando. Donde también vemos un cambio interesante y preocupante es en la siguiente estadística. Se estima que el año 1985, seguramente algunos de ustedes no habían nacido, yo ya estaba ya hace muchos años en circulación. El año 85 se estimaba que eran 30 millones de diabéticos en el mundo. 30 millones. Vean cómo en el 2000, 15 años después, ya hablábamos de 150 millones de diabéticos. En el 2010, casi 300 millones de diabéticos entre 20 a 60 años, según la FIT, la Federación Internacional de Diabetes. La FIT predecía en ese entonces que para el 2030 iban a ser 435 millones. Ya vemos en un momento más que esas estimaciones han quedado cortas. La OMS preveía que las muertes por diabetes tipo 2 se dupliquen del 2005 al 2030. ¿Qué vemos? El año 2012 ya eran 371 millones. 2 años después aumentaron casi 80 millones de diabéticos. Veamos, este es el último del 2014, 2015 creo, ya son 387 millones. Y se estima, la FIT, la misma Federación Internacional de Diabetes, estima que para el 2040 serán 642 millones de diabéticos en el mundo. Cifras oficiales que mayormente casi siempre se quedan cortas a la realidad, ¿no? Pero son las cifras que manejamos en este momento. Entonces, una pregunta que cae de por sí: ¿qué estamos haciendo mal? ¿O todo estamos haciendo bien? Si hablamos con un experto en diabetes, no sé, pues certificado por la OMS o por la ADA, ¿qué nos dirá? ¿Que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir con lo mismo o hay que cambiar algo? Bueno, el sentido común nos dice eso, pero hablen ustedes con el experto de la ADA o la OMS a ver qué les dice. Y sinceramente les invito a hacerlo. A ver qué les dice. Bien, estamos de acuerdo, es momento de cambiar. Excelente. En las últimas 3 décadas, la estrategia nutricional y de ejercicio físico no ha variado prácticamente en nada. Seguimos trabajando con la famosa pirámide nutricional, 55 a 60% de carbohidrato para el diabético, pero integral, de bajo índice glicémico. Y lo último que han sacado, que no es lo último, pero es una de las últimas indicaciones que han sacado, es: camine usted alrededor del parque por 30 minutos 5 veces al día. Perdón, 5 días por semana, ¿no? ¿Funcionará eso? Bueno, evidentemente no está funcionando. Porque no es lógico que a una persona que tiene dificultad para metabolizar el carbohidrato le estés dando 55% de carbohidrato. No es lógico, no es sensato. Ahora, si bien eso es simple sentido común y podría decir, bueno, ok, acá acabó la charla, estamos todos de acuerdo, podría hacerlo, el problema va a ser que ustedes me van a pedir el sustento científico. O sea, si esta charla se basara en que yo les diga lo que yo hago y que les va a funcionar en 1 o 2 semanas y aplicarlo, la charla duraría 30 minutos. Pero, como ya tengo experiencia en esto alguna vez, hace unos 4 años fui al hospital de Bagliati. Hice una presentación muy simple, muy práctica. Como a veces cuento en mis conferencias, ese día aprendí lo que significa
que las personas se rasguen las vestiduras. Más de uno se convirtió en Gabriel Hurt, ¿no? Y no exagero, te lo tengo filmado. Golpeaban las mesas y la gente se puso nerviosa. Entonces de ahí ya he aprendido que lo mejor es explicar el sustento científico primero, que es lo que vamos a hacer, y luego les voy a explicar qué es lo que yo aplico que me está funcionando. Lo vamos a hacer así, ¿ya? Bien. Ingreso de la glucosa a la célula. Dirán ustedes, pero si eso es muy simple. ¿Cómo ingresa la glucosa a la célula? ¿Qué usa para ingresar la glucosa a la célula? ¿Ah? ¿Qué puede decirme? ¿Cómo ingresa la glucosa a la célula? ¿Por qué hablamos de glucosa? Porque evidentemente el paciente diabético tiene elevada glucosa en sangre. Entonces, sería ideal que esa glucosa entre en la célula y que nos acabemos con el problema, ¿sí? ¿Cómo ingresa la glucosa a la célula? ¿Quién me puede decir? Todos hablan, pero ninguno levanta la mano, ¿no? Ok, vamos a ver, ¿ya? Bien, estamos acostumbrados a decir que la resistencia a la insulina de las células es muchas veces el primer paso para la hiperglicemia. ¿Qué pasa? Estamos acostumbrados a decir la insulina se eleva, agarra esa glucosa, la mete en la célula y todos felices, todos contentos. Es lo que nos han dicho, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y que el problema empieza cuando la célula se vuelve resistente a la insulina, no le hace caso a la insulina y por lo tanto la glucosa se queda en sangre. Y ese día el paciente debuta con diabetes, para hablar en términos simples. ¿Sí? Es lo que nos han dicho habitualmente. Hoy día vamos a ver que eso no es tan cierto. Bien, la resistencia a esa insulina obliga al páncreas a ¿qué? A compensar. Dice, ok, eres resistente a uno de insulina, ya no importa, te envío 2. Y durante un tiempo con 2 de insulina, 2 es un decir porque el valor es un poco más alto, ¿no? Con ese doble de insulina, la célula funciona. Pero como ya se acostumbra a ese 2 de insulina, se vuelve resistente a ese 2 de insulina y el páncreas tiene que liberar ¿cuánto? 3, 4, 5, 6. ¿Y cuándo el paciente debuta con diabetes? ¿Ahí? ¿Cuando está produciendo más insulina en su páncreas? No. ¿Cuándo debuta con diabetes? Cuando su páncreas no es capaz de producir suficiente insulina para, en base a ese empuje, hacer que la glucosa baje. Ese día que el paciente, se estima, pierde el 50% de la capacidad de su páncreas de producir insulina, ese día el paciente debuta con diabetes. Claro, y el paciente no sabe, hasta que se hace un análisis. Yo tengo pacientes que me dicen, Raúl, mi papá es diabético, mi mamá es diabética y yo lo tengo eso muy bien controlado. Bueno, tiene como 30 kilos de exceso de peso, no sé cómo que lo tiene controlado. Dice, ¿cómo hace? Le digo yo, bueno, me mido religiosamente la glucosa una vez al año. Yo le digo, bueno, usted lo único que está haciendo es mantenerse informado y va a saber cuando debute con diabetes. No hay ninguna medida, porque a mí me asombra en lo que llaman esos exámenes que hacen en las empresas, mandan glucosa sistemáticamente. ¿Para qué? Simplemente para que se entere el paciente cuando debutó con diabetes. Yo le llamo el detector de clientes. No es ninguna prevención, y le llaman preventivo, ¿no? Yo sé, es una crítica dura, pero tenemos que hacer cambios. O sea, tenemos que hacer cambios, ya es urgente, no podemos esperar el 2040 para tener 600, ¿cuántos dije? 40 millones, 42 millones de clientes, perdón, de pacientes, ¿no? No podemos esperar hasta esa fecha, pues tenemos que hacer algo urgente, no podemos esperar más. Bien, entonces, no basta con medir glucosa para hacer un preventivo. ¿Qué deberíamos medir, creen ustedes? Por lo menos. Hemoglobina glicosilada. Es una buena opción, pero también para que salga elevada, tendría que estar elevada tu glucosa. ¿Qué se eleva antes que se eleva? Es buen punto, pero ¿qué se eleva antes en tu cuerpo antes que se eleve tu glucosa? Insulina. La insulina. Correcto. La basal o puede ser una curva inclusive. Lo dejo a discreción de ustedes, no digo que tengan que hacerlo, que tengan que hacer siempre una curva, a veces no es necesario. Yo a veces veo al paciente y le digo, ya, yo sé que tiene, porque ya son años en esto. No, pero quiero el análisis, que le digo, tengas el análisis que te haga, salga el resultado que salga, el tratamiento es el mismo. Porque no voy a esperar que salga mal tu análisis para darte el tratamiento. No es lógico. Si lleva tienes exagerada cantidad de grasa abdominal, ustedes han visto pacientes, lo ven y dicen, bueno, esta persona no tiene tanto exceso de peso, mide unos 70, a ver cuánto pesa, 95 kilos.
Wow, ¿y eso dónde está? Se quita la camisa y está todo acá. ¿Sí? Resistencia a la insulina, de plano, no hace falta mayor examen. Porque ese exceso de grasa lo está produciendo el exceso de insulina. La insulina es una hormona anabólica que forma grasa. Ahí no hay mucho margen para hacer análisis. Bien, ¿dónde se asimila la glucosa? Principalmente se dice, la glucosa es un monosacárido, que aporta energía a las células del organismo. La absorción de los carbohidratos de la dieta se realiza en el duodeno y en la porción superior del yeyuno. Ahí y acá vamos a empezar a romper el mito, ¿no? Que la asimilación de la glucosa depende de la insulina. Bien, la asimilación de la glucosa puede ser contragradiente utilizando unos transportadores dependientes de sodio, los SGLT. ¿Sí? Las cosas que he tenido que estudiar para fundamentar esto que hago, ¿no? Pero en fin. Y otros que no son dependientes de sodio, que es los GLUT. ¿Saben los GLUT? Los GLUT 4 me dicen, ¿no? Son los únicos GLUT que hay, que se han puesto 4 porque quieren obviar los otros números, no les gustan o habrá más GLUT. ¿Cuántos GLUT hay? ¿12? ¿Uno más? ¿13? ¿Uno más? 14. Hay 14 GLUT. ¿Sí? Esa es la información que yo tengo. Yo creo que los biólogos moleculares avanzan tan rápido que no me extrañaría que tengan uno o dos más ahí que han salido, pero hasta donde he llegado al GLUT 14, ¿correcto? De esos GLUT, ¿cuáles dependen de insulina? Solo uno, 4. El resto funciona sin insulina. Esto lo vamos a ver luego, pero simplemente indicarles que la glucosa y la galactosa pasan de la luz intestinal al enterocito contragradiente, utilizando justamente ese sistema dependiente de sodio. Y la fructosa pasa a favor del gradiente. ¿Sí? Finalmente, para pasar del enterocito a la sangre, se pasa a favor del gradiente utilizando los GLUT 2. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo glucosa baja. ¿Qué hace mi cuerpo? Se cruza el brazo y dice, bueno, come, ¿no? Tengo hambre. ¿Eso hace nuestro cuerpo? Si mi glucosa empieza a bajar, ¿qué pasa? ¿Ah? Se empieza a metabolizar glucógeno. Ok, se acaba ese glucógeno. Estoy haciendo ayuno. 24 horas sin comer. Castigado por mi esposa. Me castigó mi esposa, ya le dijo, no comes en 24 horas. ¿Qué hago? Mi cuerpo se muere y vino una hipoglicemia ahí. Ah, muy bien, del músculo, ¿no? Neoglucogénesis hepática. A partir de fuentes que no son carbohidratos, produce glucosa. A partir de activar, ¿qué hormona? Glucagón. ¿Correcto? Perfecto. Eso es lo que hace nuestro cuerpo. Y cuando comemos mucho carbohidrato, hay una hiperglicemia. ¿Y esa hiperglicemia qué cosa origina? Una hiperinsulinemia que introduce a la glucosa ¿dónde? Hígado, músculo, tejido adiposo. ¿A través de qué? ¿De qué transportadores? De los GLUT 4, que son los únicos que dependen de insulina. O sea, el primer mito que quiero romper es la creencia que el transporte de glucosa depende de la insulina. Parcialmente es cierto, pero no es una verdad absoluta. ¿Correcto? Bien. Veamos un poquito de la historia de los transportadores. Voy a ser breve porque el tiempo apremia. Bien, como ya dijimos, los SGLT son transportadores que dependen del sodio, porque transportan contragradiente. ¿En dónde? En el tejido intestinal, ¿sí? Intestino delgado, y en los riñones. ¿Correcto? A nivel de ahí, recuperan la glucosa para que no se pierda por la orina. Tenemos dos muy importantes, en total son 6. Hasta 3
son los más importantes, que son los que principalmente vamos a revisar. El SGLT1 transporta glucosa a una razón de 1000 moléculas por segundo, ¿correcto? Está principalmente en el intestino, el corazón y el riñón. Lógicamente lo más importante que estamos viendo es intestino y riñón, hasta que se encuentre algún lugar más donde esté, ¿no? Pero lo más importante que vemos es que está en el intestino delgado y en el riñón, porque cumple funciones que son muy útiles para mantener nuestros valores de glucosa en sangre normales, porque en un lugar ingresa glucosa y en el otro lugar recupera la glucosa para que no se vaya por la orina. ¿De qué manera? Que hay un pequeño cuadro, una pequeña figura donde explica cómo es que se hace esa translocación, ¿ya? Esto no es prioritario, simplemente es una información interesante. Y acá una figurita que me gustó mucho, que muestra lo complejo y bello que es nuestro organismo. O sea, somos una creación extraordinaria. Vean solamente el metabolismo de la glucosa, la cantidad de tipos de proteínas y de procesos fisiológicos, bioquímicos que requiere. O sea, es extraordinario. Vean, esta es una pequeña proteína, una. De esta te va a haber miles o millones repartidas por todo el intestino, por todo el riñón, que es otro complejo tremendo, al igual que es el intestino. ¿No? Alguien le llamaba al intestino el cerebro. Hay un libro que trata sobre eso. Hay un libro que se llama Cerebro de Pan. Se lo recomiendo. Es muy bueno. Pero ok, este es el famoso SGLT1. Acá vemos cómo es que trabaja, vemos acá cómo se une la glucosa con el sodio. El sodio es el que se une primero, ocasiona un cambio conformacional en la proteína y permite que esta proteína transportadora se haga o se una más fácilmente a la glucosa. Un nuevo cambio conformacional permite que salga la glucosa, se separe del transportador y por GLUT2 penetre a la sangre. El sodio, con una bomba de sodio y potasio, simplemente es nuevamente reciclado, ¿no? La fructosa, como lo ven en la parte derecha, ingresa por GLUT5, ¿sí?, al enterocito y sale del enterocito a la sangre vía GLUT2. Ya estamos un poquito adelantando los transportadores GLUT, ¿no? Que son básicamente en estos casos, de fructosa. El GLUT2, bueno, el GLUT2 es glucosa y fructosa y galactosa, ¿no? No hace mayor distinción. El SGLT2 está principalmente, el KN es de 1.63, que es un buen KN, igual depende del sodio, y está básicamente en el riñón. Este transportador tiene a cargo el 90% de la reabsorción de glucosa. Están ya introduciendo una droga que lo que hace es bloquear este transportador para que se elimine más glucosa por orina. No sé cuán creativos pueden ser para inventar drogas y tan poco creativos que estamos siendo para modificar la alimentación. A mí me asombra porque han inventado una droga que bloquea específicamente este transportador y la gente empieza a orinar más glucosa y su glucosa baja en sangre. Es un gráfico ahí explicando lo mismo a nivel de riñón, correcto, a nivel del intestino, ¿no? El GLUT2, el GLUT1 y los SGLT2 y el SGLT1 en el intestino. ¿Cómo es que funciona? De acá está lo que les comentaba, ¿no? Cómo es que, si bien tanto el SGLT1 como el 2 se expresan en el riñón, es el 2 el que asume el papel más importante en la reabsorción. Acá se ve más claro en la reabsorción de glucosa. ¿Sí? Vemos cómo hay una gran diferencia, ¿no?, entre uno y otro. Por eso es que la droga que están inventando, bueno, que han inventado, mejor dicho, tengo unos pacientes que la tomaban, actúa sobre justamente el SGLT2, que es el que más impacto tiene sobre esa reabsorción. Muy bien. También tenemos el SGLT3, ¿sí?
está principalmente en las neuronas. Esto es interesante cómo es que trabaja nuestro cuerpo. Este transportador no es tanto un transportador, viene a ser como un sensor. ¿Sí? Viene a ser como un sensor que detecta cuando la glucosa está alta o está baja, porque solamente funciona a valores altos de glucosa. A valores bajos no funciona. Entonces cuando está baja la glucosa, como que avisa. Es como un sensor. No es solamente un transportador. Dice, evidencia reciente indica que se comporta como glucosensor en la membrana plasmática de neuronas, tejido muscular liso, tejido estriado, regulando de una manera aún desconocida la actividad muscular. Acá tenemos los 4, 5 y 6, de los cuales hay poca información todavía, no voy a extenderme en ellos, simplemente lo menciono para que sepan que existe. Y un pequeño cuadro de resumen. Entiendo que esta ponencia va a estar a disposición de los alumnos, ¿no? Sí, solamente los que han pagado por la certificación. Ok. Ya, van a poder ver y, bueno, pues, los que pagamos por la certificación, como dicen allá. Los GLUT son otro tipo de transportador, ¿correcto? Los GLUT se expresan en todas las células del organismo y permiten conducir la glucosa de un compartimiento a otro. No actúan, ojo, estos no tienen la ayuda del sodio para actuar contra el gradiente. Van a depender mucho de su cadena, o sea, de la capacidad que tienen ellos de afinidad con la glucosa. Este es el cuadro clásico del GLUT4, que muchos debemos haber visto. Se une la insulina y el GLUT4 que está en las vesículas. Vean, el GLUT4 es el único GLUT que está en el citosol. ¿Qué les puede hacer pensar eso? ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? ¿Por qué nuestro cuerpo, si es tan importante comer azúcar y carbohidratos hasta un 60%, por qué nuestro organismo tiene el único transportador dependiente de insulina en el citosol? ¿Porque lo empieza a utilizar todo el tiempo o porque no es tan necesario? Yo les pido que mediten eso, porque hay muchas señales claras de lo que les voy a mostrar después, ¿no? Que no es muy lógico que esto esté en el citosol si es tan importante. Porque entonces la base de la alimentación tiene que ser el carbohidrato. ¿Pero es tan cierto eso? ¿Se han preguntado ustedes cómo es que nace la pirámide nutricional? ¿Quién la creó? ¿Cuál es la bibliografía o bibliografías que la sustentan? ¿Han investigado? Es una historia interesante porque si no lo han hecho deberían hacerlo. El sustento de la pirámide no es muy sólido, científicamente hablando, pero está. Bien, y los GLUT, vamos a ver, los GLUT se dividen por familias, por grupos, ¿correcto? Dependiendo de cuán similares son unos a otros. Funcionalmente son muy similares, pero estructuralmente los han dividido en 3 clases. ¿Ya? La clase 1, los GLUT clase 1, está el GLUT 1, que es el transportador más ampliamente distribuido en el ser humano. Imagínense, el GLUT1, que no depende de la insulina, es el GLUT más ampliamente distribuido en el humano. Está en el eritrocito, células endoteliales, células nerviosas, placenta, glóbulos blancos, células de la retina, el riñón, el tejido adiposo, etc. Posee una alta afinidad por la glucosa, por lo que es capaz de transportar al interior de las células prácticamente bajo cualquier concentración de glucosa. Si esté alta o baja la glucosa, no le preocupa. Puede funcionar como transportador porque tiene una gran afinidad por la glucosa. No depende ni de la insulina, ni del ejercicio, ni del óxido nítrico, como sí depende el GLUT4. Acá vemos el GLUT2, es un transportador de glucosa de baja afinidad. ¿Sí? Se expresa en el hígado, riñón, células beta y en el intestino delgado. Este es interesante porque funciona como un sensor. También este funciona como un sensor. Esto es bien particular. Cuando los valores de glucosa, ¿correcto?, aumentan, automáticamente este GLUT, como hay mucha glucosa, empieza a funcionar.
Como tiene poca afinidad, a baja concentración no funciona. A alta concentración empieza a funcionar, empieza a introducir en la célula beta la glucosa, y este aumento del metabolismo de la producción de energía hace que haya una despolarización en la membrana y empieza a entrar calcio. Y ese ingreso de calcio, ¿qué hace? Que la insulina se libere. O sea, el GLUT2 es como un sensor en las células beta. Es muy interesante cómo es que funciona nuestro cuerpo. No solo está ahí, también está en el hígado. Y en base a lo que detecta, activa la neoglucogénesis hepática. Si hay muy poca glucosa en sangre, ¿qué hace? Empieza a liberar los depósitos de glucógeno y luego la neoglucogénesis hepática para mantener los valores de glucosa normales. O sea, prácticamente es un sensor. Su función principal no es transportar. Acá está explicado lo del hígado. Dice, de esta forma es fácil notar que el GLUT2 es un transportador de tipo bidireccional que puede transportar glucosa desde la sangre al tejido o desde el tejido a la sangre. Porque recuerdan que el GLUT, ¿dónde estaba también el GLUT2? En el intestino, ¿se acuerdan? Y en el riñón, ¿se acuerdan? Bien. También tiene la habilidad de transportar fructosa, no solo glucosa. El GLUT3 es un transportador también de muy alta afinidad para transportar glucosa. Tiene una alta afinidad. Está primariamente en el cerebro. Y en el cerebro están dos, vean que esto también es muy interesante. En el cerebro están el GLUT1 y el GLUT3. Ambos de alta afinidad por la glucosa. Lo cual también nos puede hacer pensar que el cerebro tiene una dependencia importante del metabolismo de la glucosa. Lo cual también hay investigaciones que muestran que puede utilizar muy bien a las grasas. Es un tema que se debate mucho. Pero bueno, si hablamos solamente de lo que es transporte de glucosa, hay dos grandes transportadores de glucosa, el GLUT1 y el GLUT3, en el cerebro, en el tejido nervioso y en la placenta, ¿no? El GLUT, llegamos al famoso GLUT4. El GLUT4 es un transportador de alta afinidad por la glucosa, pero tiene una desventaja. Prácticamente no está en la membrana. Entonces, ¿de qué sirve que tenga afinidad si no está? Está guardado en el citosol. Entonces, yo digo, si tenemos que comer carbohidratos 5 o 6 veces al día, hay algo que no encaja. Y ya después se los voy a demostrar con números y con resultados qué es lo que no encaja. Les quiero ir generando más la duda para que vayan pensando. Entonces, el GLUT está guardado en vesículas, en el citosol, y solo se va a activar, como dijimos, con la insulina, el ejercicio físico, pero cualquier ejercicio físico, si camino, estoy activando los GLUT4 hablando, si camino, también, estoy trayendo grasa, no, les garantizo que no, no va a pasar. Tiene que ser un ejercicio programado de manera específica, de una intensidad específica, y lo vamos a ver en la parte final de la presentación. Bien. Ahí está. Bien. Cuando el nivel de glucosa en plasma es bajo, la liberación de insulina también lo es, por lo que la mayoría de moléculas de glucosa son derivadas a los tejidos que tienen GLUT1 y GLUT3. De esa manera el músculo prácticamente no recibe glucosa. ¿Por qué? ¿Quién puede decirme eso? Lo que pasa es que siempre hacemos una broma. Decimos, el hígado es el hermano bueno y el músculo es el hermano malo, ¿no? Porque glucosa que entra al hígado, el hígado está muy llano a compartir. Si baja la glucosa en sangre, el hígado manda y manda. ¿El músculo qué hace? Glucosa que entra, glucosa que no sale. Por eso es que entrenar en ayunas no es tan ilógico. No digo que se deba o no se deba hacer, no quiero llevar el debate en ese sentido, pero te digo algo. Si tú cenaste, glucosa que entró al músculo en la noche no salió y vas a estar con el glucógeno lleno en la mañana del día siguiente.
Pues no es de que, ay, no, que mi músculo se va a catabolizar, que pobrecito. A ver, claro, diferente que quieras correr 42K en ayunas, ¿no? Esa es otra cosa. Pero te digo, el músculo tiene sus depósitos de glucógeno muscular. Por eso es que no depende tanto de la glucosa. También tiene un músculo bien entrenado, tiene grasa metida dentro, porque la utiliza. Es experto en beta-oxidación, tiene mucha mitocondria y ahí hace constantemente beta-oxidación. No depende tanto del carbohidrato, del músculo, ¿no? El carbohidrato quiere decir de la glucosa, para expresarlo con más propiedad. No depende tanto de la glucosa en sangre, porque tiene sus depósitos de grasa y de músculo. Bien, sigamos. Esto es interesante, vean, este es un adipocito. Cuando no hay insulina, en el lado A, cuando no hay insulina, vean dónde están los GLUT, en el citosol. Vean en el lado B, cuando se libera insulina, cómo está esa grasita. ¿Ven carbohidrato que te quiero convertir en qué? ¿En músculo? En grasa. Entonces, si yo tengo un paciente obeso con diabetes y le doy 60% de carbohidrato, ¿qué va a hacer ese adipocito? No tiene sentido, no es lógico. Porque al activarse la insulina y se va a activar, sea de bajo o alto índice glicémico, se va a activar los GLUT4 y eso va a ingresar a la célula adiposa para convertirse en ¿qué? Inevitablemente en grasa. Cada vez que se eleva la insulina pasa eso. Y el paciente con obeso con diabetes tiene mucho músculo, tiene un músculo ávido de quemar ese carbohidrato y convertirlo en energía, y encima le van a caminar 30 minutos 5 veces a la semana, ¿no? ¿Va a quemar? No. Ahí está la explicación por qué fracasa la estrategia de 50, 55, 60% de carbohidratos. No hay que profundizar demasiado en los libros. Es fisiología básica. Lo que les estoy pidiendo es, olvídense de lo que han enseñado y volvamos a la fisiología básica y tratemos de empezar a entender todo el proceso. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque ya vimos las estadísticas. Algo estamos haciendo mal. ¿Correcto? Bien. Los GLUT14, estos aparecieron en el año 2012, se expresan fundamentalmente en testículos y transportan glucosa. Es lo que se sabe, lo que yo encontré. Como les digo, los biólogos celulares moleculares, que son unos genios, ya deben haber encontrado más cosas, pero para fines de esta presentación, con la información que les doy, pienso que es suficiente. GLUT5 es un transportador específico, como vimos, para fructosa. Estaba en el intestino, recuerdan, cuando pasaba, fluía libremente la fructosa, ¿sí? Entra la fructosa desde la luz intestinal al enterocito. Pueden ver ahí el gráfico con el GLUT5, ¿no? Entonces, bajos niveles de este también se encuentran en eritrocitos, riñón, espermatozoides, músculo esquelético, tejido adiposo. Pero principalmente está en el ribete del cepillo del intestino delgado. Es su principal ubicación para permitir el ingreso de la fructosa. Están los GLUT7, que tiene una gran similitud al GLUT5, tiene afinidad por glucosa y por fructosa. Están en el intestino delgado, colon, testículo y próstata. Acá hay una historia con el GLUT9, pero finalmente digamos que fue descubierto, para hacerlo resumido, en 99 se descubrió este GLUT9 y a partir de ahí se le clasificó justamente con ese número, porque antes había habido un anterior GLUT9, pero ese GLUT9 pasó a ser GLUT6, ese tipo de telenovela, ¿ya? Porque descubrieron que el GLUT6 no era no producía una proteína funcional, entonces era un falso GLUT6. Entonces sacaron el GLUT6, así como esas misas que le quitan su corona por portarse mal, bueno, eliminaron ese GLUT6 y el GLUT9 que acababa de aparecer lo convirtieron en GLUT6. Después es en realidad el segundo GLUT9, pero ya es el definitivo, porque el primer GLUT9 lo convirtieron en GLUT6. Bueno, historia de la farándula de los GLUT. ¿Ya? Se expresan en el riñón, en el hígado, en bajos niveles en el intestino delgado, placenta, pulmón y leucocitos. Tenemos el GLUT9
Perdón, el grupo 11 que está en músculo esquelético y músculo cardíaco. ¿Sí? A diferencia del grupo 4, la actividad de transmisión es interesante también. Vean, este fue catalogado como un transportador de glucosa, ¿correcto? Pero se descubrió que el grupo 11 es inhibido en gran medida por la fructosa. O sea, tiene más afinidad por la fructosa que por la glucosa. Acá vemos el GLUT 6. No los quiero volver mucho con esto porque simplemente lo que les quiero mostrar es que hay infinidad de GLUT en diversos lugares, ¿no? El GLUT 10, que apareció en el año 2000 en el pulmón, cerebro, páncreas, etcétera, etcétera. El GLUT 12 en el músculo esquelético, tejido adiposo, intestino delgado. Y el GLUT 13, que es un GLUT que transporta mioinositol, que tiene que ver con el sistema nervioso del intestino. ¿Ok? Son, digamos, procesos muy complejos bioquímicos. Yo no me he metido en eso porque no es necesario para esta ponencia, como les digo, pero quería presentarles esto para que tengan una idea. Igual acá están los GLUTs, todos los GLUTs con el cromosoma, con el grado, con los aminoácidos que producen, qué cosa transportan, la afinidad, el tejido sobre el cual actúan, alguna patología asociada y alguna característica especial. ¿Sí? Y el único que depende de la insulina es el GLUT 4. Y es el único que no está en membrana, está en citosol. Bien, la insulina, menos agave, bueno, puede faltar. La insulina, sabemos que es una hormona hipoglicemiante, pero de ella depende que nuestras células coman carbohidrato. No. O sea, yo sé que posiblemente muchas de esas cosas ustedes ya las saben, pero a veces entramos en el automatismo de decir, ah, ya, para que tu cuerpo asimile el carbohidrato, depende de la insulina. Pero hay otra información que tú tienes posiblemente que no has revisado bien. Y que no, nuestro cuerpo no depende de la insulina para asimilar carbohidrato. Nuestras células, ¿no? Bien. Secretada por las células beta del páncreas y se caracteriza porque actúa como inductor en la incorporación y translocación de los GLUT 4. O sea, la verdadera función de la insulina es actuar como un incorporador y translocador de los GLUT 4 del citosol a la membrana. ¿Correcto? ¿Y eso qué cosa consigue? Que nuestras células se alimenten de glucosa. Pregunta clave. No. Lo único que hace es evitar hiperglicemias. ¿Cuándo se activa este GLUT? ¿Cuando nuestra glucosa requiere carbohidrato? No. ¿Se activa cuándo? Cuando hay hiperglicemias o cuando hay una demanda alta por parte del músculo de glucosa. Dos casos extremos y no necesariamente saludable, porque por si no lo saben, el ejercicio en sí mismo no es saludable. El ejercicio es un estrés que se ocasiona en nuestro cuerpo. A veces el paciente me dice, Raúl, yo entreno 3 horas al día y voy a sacar mucho músculo. Y yo me digo, ¿tú sabes de que el entrenamiento destruye músculo? El entrenamiento cataboliza músculo. Es tu cuerpo que reacciona ante esa destrucción y como es muy inteligente, muy sabio, dice, ah, ok, se rompió músculo, pero ¿por qué se rompió músculo? Ah, se rompió músculo porque estaba débil. Lo voy a reconstruir, pero más fuerte. Eso es lo que hace nuestro cuerpo, eso es lo que produce músculo, no el ejercicio. Es la reacción de nuestro cuerpo ante un estímulo externo. Nuestro cuerpo supone que el medio ambiente externo cambió, que hay más depredadores, que estoy teniendo que escalar montañas, qué sé yo. No sabe. No se imagina que te estás poniendo pues guapo para la playa o guapa para el bikini. No sabe eso. Ni se imagina que estás haciendo tú esa estrategia. Él alucina que está habiendo problemas de algún tipo afuera y que requieres más músculo para defenderte. ¿Por qué? Porque les contaré. ¿A nuestro cuerpo le gusta formar músculo? No. Evita hacerlo. ¿Qué le gusta formar? Grasa. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tiene un objetivo principal: sobrevivir. ¿Correcto? Entonces tú tienes tu cuenta de ahorros ahí en esa grasita, ¿no? ¿Y qué es el carbohidrato? El carbohidrato es tu caja chica. Entonces si todo el día te dan caja chica,
¿Cuándo vas a usar tu cuenta de ahorros? Nunca. Y si te queda un poquito extra en tu caja chica, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a guardar en tu cuenta de ahorros. Eso es lo que pasa a un paciente con diabetes. Le están dando todo el día caja chica 5 o 6 veces al día. Lo poquito que utiliza, porque casi no utiliza nada, está básicamente sedentario, lo usa, y el resto, ¿qué hace con esa caja chica? Lo convierte en grasa. Y ese paciente diabético con sobrepeso, obesidad, ¿utilizará su cuenta de ahorro para algo? No. Es como que tenemos, no sé, pues un grano gigante en la cara y nadie se ha dado cuenta que tenemos ese grano. O sea, la estrategia que estamos aplicando de nutrición es tan mala que pareciera que nadie se ha dado cuenta, porque es tan mala que nadie se ha percatado. O sea, darle ese 50-60% de carbohidrato al paciente diabético no tiene sentido. Si él ya está volando en glucosa, él ya está volando en insulina, él ya tiene alterado su GLUT4, ¿para qué le sigues dando carbohidrato? No es lógico. Bien, pero podría parecer una teoría. Vamos a ir a la parte práctica y ya vamos a ver que funciona. Bien, acá vemos cómo se forma la insulina. Lo más importante de eso es el péptido C. El péptido C, que es separado en el momento que se está formando la insulina, nos sirve como examen para evaluar de manera indirecta la capacidad del páncreas de producir insulina. Yo hace poco vi un paciente diabético, 3 años con diabetes, debutó con diabetes porque en un mes se bajó 10 kilos. Péptido C 1.3, bien bajo. Prácticamente, o sea, tiene una insulina bien baja. Estaba inyectando insulina y tenía glucosas de más de 180 o 200. Quienes quieran lo pueden ver, tengo mi celular porque constantemente me mensajeo con mis pacientes. Sus valores de glucosa están entre 98 y 102, sin insulina. Recuperó su peso. Recuperó, y yo, la verdad que a mí sí me sorprendió, recuperó 8 kilos en un mes. Y no aumentó grasa. Solo con alimentación y ejercicio. Sin insulina, sin hipoglicemia, glucosas normales. El péptido C es muy importante por lo que les dije. Nos va a permitir darnos cuenta de cuál es la capacidad, del margen que tenemos para trabajar con ese paciente. Si tiene muy poco péptido C, tiene muy poca insulina en sangre. Y no vamos a poder trabajar mucho con los GLUT4. ¿Correcto? Bien, este es el receptor de insulina, también bien particular, porque dentro de la familia de receptores a la cual pertenece, con actividad tirosina quinasa, sabemos, ¿no?, que tiene una actividad tirosina quinasa, se fosfarina y el aminoácido tirosina, es un complejo heterotetramérico, o sea, tiene 4 componentes, 2 de ellos, alfa, que salen fuera, que están fuera, como pueden ver acá, los alfa en color verde, que están más allá del citosol, y los otros 2, los beta, que son transmembrana. ¿Sí? Es el único de la familia de estos transportadores que tiene esas características. Bien, la secreción de insulina ya vimos que pasa a partir de los GLUT2, ¿no? Como ya habíamos conversado, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Las acciones de la insulina ya también las hemos hablado, pero acá hay un complemento adicional que no habíamos visto. Bien, yo estoy en ayunas, ¿correcto? No he comido. ¿Qué estoy haciendo? Neoglucogénesis hepática. ¿Cómo está mi glucagón? Elevado. Cuando yo como, ¿qué pasa? Se eleva la insulina y la insulina va por la aorta y llega al hígado. Y le dice al hígado, tranquilo, ya llegaron los buenos, ¿no? Los soldados, llegaron los refuerzos, llegó el combate, el combo, como le quieran llamar, ya no te necesitamos que produzcas más glucosa. Eso es lo que mayormente pasa. Entonces, llega la comida, la insulina sube, el glucagón baja. ¿Qué pasa en el diabético? El glucagón no baja. Y si el glucagón no baja, ¿qué significa? Que le vamos a sumar al carbohidrato que tú le has dado en la dieta, 60% de carbohidratos, según indica la ADA o la OMS,
le vamos a aumentar lo que está produciendo su hígado. Y esa doble fuente de carbohidratos, ¿qué va a producir? Hiperglicemia, ¿o me equivoco? ¿Ya? Y esa hiperglicemia, gracias. Alguien quiere callarme porque me da una agua tan helada que me voy a quedar rojo. Bueno, y esa hiperglicemia, ¿qué va a producir? Una hiperinsulinemia. Pero no estamos hablando que ese paciente era resistente a la insulina. ¿Y qué hacemos produciendo hiperglicemias y hiperinsulinemias? ¿Es lógico? O sea, tiene dos opciones: o cambia su dieta o se hace un trasplante de hígado y busca un hígado más obediente. No hay otra. O sea, búscate un hígado que le haga caso a la insulina o cambia tu alimentación. ¿Qué será lo más sensato? Yo he visto varios cirujanos plásticos que están estudiando cómo hacer trasplantes de hígado. Es un buen negocio. Cambiar la dieta es pésimo negocio, pero es salud. ¿Ah? Bien, resistencia a la insulina se refiere a la situación de interacción mediante la cual la insulina con su receptor no puede obtener posteriores eventos de señalización. ¿Qué significa? Que si el paciente diabético es fuertemente resistente a la insulina, repito, el GLUT4 no va a traslocar ni en músculo, perdón, principalmente en músculo, porque es ahí donde se hace resistente, y también es resistente en el hígado. No es resistente, ¿en dónde? En el tejido adiposo, ¿correcto? Ahí sigue ingresando la glucosa y se convierte en ¿qué? En grasa. Bien, entonces caemos en la conclusión que el origen del problema no es la glucosa. De alguna otra manera es la resistencia a la insulina. Si no hubiese esa resistencia, la glucosa ingresaría y nuestro paciente sería obeso, pero no tendría diabetes. ¿Correcto? Imagínense que no hubiese esa resistencia. La glucosa ingresa, no va a ingresar casi al músculo porque el músculo no está en movimiento, va a ingresar al tejido adiposo y vamos a tener un paciente súper obeso pero no diabético, y va a sentarse en tu consultorio y te va a decir lo clásico. ¿Les ha pasado? Yo estoy bien, mi colesterol está bien, mi glucosa está bien, solo estoy un poquito gordito. Claro, y apenas entra en la silla, tú piensas un poquito gordito, hay algo más que esto, ¿no? Definitivamente que sí. Pero bueno, eso pasa con la resistencia a la insulina. ¿Cómo se puede estimar? Hay diferentes modos de estimación. Algunos usan el HOMA, o el OMA, como prefieren decirlo, ¿no? Que son unas fórmulas que relacionan los valores de insulina con los de glucosa y los ponen en una fórmula. Si el valor termina siendo mayor a 2.6, pues ya hablamos de una resistencia a la insulina. Pero no es totalmente homogéneo esto, se discute. Algunos están de acuerdo con el HOMA, otros no están de acuerdo. Incluso el punto de corte, no hay total uniformidad. Bien. Acá quiero hacer un pequeño algo. En realidad, el fondo, el origen de esto, está en que el hígado es resistente a la insulina. Y si el hígado del diabético es resistente a la insulina, ¿qué está pasando? El hígado sigue haciendo neoglucogénesis hepática. ¿Correcto? Ese es el origen de todo. Porque si ese hígado está haciendo neoglucogénesis hepática, el paciente tiene 12, 13, 14 años, papá, mamá diabético, pero él está en su peso. Y él hace ejercicio, hace deporte en el colegio. Entonces no pasa nada, porque ese exceso de carbohidrato, ¿en qué lo usa? Sube la insulina, los GLUT4 en el músculo, GLUT4 en el músculo jala el carbohidrato y todos felices, todos contentos. Luego ese jovencito, que tiene malos hábitos alimenticios, llega a la universidad y deja de hacer deporte. Y dice, mi metabolismo me cambió. O mi enamorada me hace comer muchos dulces. ¿Ha pasado que se escucha mucho eso? ¿Sí? O mi novio parece que me quiere gordita para que nadie más me vea. Pasa. A veces uno como
Yo sé que acá la mayoría son nutricionistas y saben lo que les digo. Parecemos más psicólogos que nutricionistas. Y empiezan a contar todas sus intimidades, ¿no? Que mi novio, que mi novia, que mi esto, que... Claro, todo eso tiene que ver con ¿qué? Con su alimentación. Porque la alimentación depende de ¿qué? Del estado anímico. Entonces, no es por gusto, o sea, no, que hay que hacer una consulta seria, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que te estés enterando de esas cosas de tu paciente? No, disculpen, es parte de mi consulta. Funciona. Pero bien, entonces, ya sabemos que ese hígado es resistente a la insulina, pero no desde que debutó con diabetes. ¿Ustedes creen que ese hígado se hizo resistente a la insulina el día anterior que debutó con diabetes el paciente? No. 10, 15, 20 años antes ya era así. Ya estaba funcionando así. Solamente que no debutaba, ¿por qué? Porque su páncreas estaba compensando las hiperglicemias. Y como era un páncreas joven, lo podía hacer. No es que te cambió el metabolismo, es como que tú tengas, ya pues te compras un Mercedes, el auto del año, imagínate. El auto, bonito, 4 puertas, imagínatelo. Te tiras la pana con los amigos, con las amigas, foto en el Facebook, te saca la foto adentro, afuera, tú mismo eres. Ya te estás imaginando, ¿no? Mercedes. Pero hay un pequeño detalle. Tú vives en el campo. Y todos los días te haces el viaje de ida y vuelta con tu Mercedes. Llevas a los amigos, a tu casa, que conozcan más y vienen. Un año no pasa nada, 2 años no pasa nada. El tercer año, tu Mercedes se está deshaciendo porque no ha sido hecho para ese camino. Igual pasa con ese paciente. No es que el metabolismo le cambió. Nunca le cambió el metabolismo, solamente que el cuerpo estaba aguantando ese famoso 60% de carbohidrato como podía. Pero una vez que se le acabó la reserva pancreática, no pudo convertir ese exceso de carbohidrato en grasa. ¿Y qué pasó? Debutó con diabetes. No había que ser divino para darse cuenta que iba a pasar eso. Un poco de fisiología básica te ibas a dar cuenta. Era inevitable. Iba a pasar. Bien. Y acá viene uno quizá de los otro de los mitos importantes a romper. Lo que les voy a presentar es una teoría. Si esta teoría es verdadera o falsa, no quita que lo que está pasando está pasando. O sea, lo que ya les expliqué que está pasando, sucede. Eso es fisiología. Está pasando. ¿Por qué pasa? Bien, muchos agentes de salud dicen que esto es una enfermedad, que algo está andando mal y hay que corregirlo. Lo que plantea otra corriente, donde también hay ilustres nutricionistas, ilustres médicos, que plantean esto y que publican trabajos de investigación en ese sentido, es lo siguiente. ¿Hace cuánto que existe el ADN humano? ¿Quién sabe eso? ¿10.000 años? Desde que Adán y Eva apareció en la Tierra. Se estima, se discute mucho, entre 1 a 2 millones de años que existe el ADN humano. ¿Correcto? ¿Y hace cuánto que existe el carbohidrato exógeno para comer? ¿Hace cuánto que existe la agricultura? ¿Cuánto? ¿100.000 años? Muchísimo menos tiempo, apenas 8.000 a 10.000 años. Algunas regiones todavía no siembran cosecha, hasta el día de hoy. Te vas al desierto australiano, ves a los aborígenes australianos y no siembran cosecha. Te vas a Arabia, desierto, tampoco. Te vas a algunas reservas de indios norteamericanos y tampoco. Muy poco siembran cosecha. Claro, agarras un indio pima, lo llevas a la sociedad norteamericana y en un mes tiene hígado graso y diabetes. ¿Por qué? Porque el hígado de esa persona estaba produciendo mucho carbohidrato. ¿Por qué? Porque en su dieta, genéticamente hablando, solo comían lo que cazaba. ¿Qué cazaba? Animales, lagartijas, conejos, insectos, qué sé yo, fuentes de proteína y grasa. Entonces, imaginen esto. Esa persona cazaba un conejo. ¿Había carbohidrato ahí? No. Y si su glucosa empezaba a bajar, se acababa su reserva de glucógeno hepático, se acababa la reserva muscular, el cerebro que requiere glucosa, ¿qué iba a hacer? Tenía que convertir ese conejo en carbohidrato.
Entonces tenía por obligación, no por enfermedad, por obligación tenía que adaptarse de manera que ese conejo, esa proteína y esa grasa le produjeran carbohidratos. Si no, ¿qué pasaba? Su ADN desaparecía. ¿Por qué la gente tiene piel oscura y piel blanca? Porque la vida nos hizo así. No. Cuando el ser humano va a un ambiente con menos luz solar y tiene la piel oscura, es una gran desventaja, porque no va a poder penetrar la luz y no va a poder producir vitamina D. Entonces se produce una adaptación para sobrevivir. Igual pasó con estas personas. No tenían carbohidrato para comer. Tenían que producirlo, made in home, hecho en casa. ¿Correcto? No dependían de comerlo, porque si dependían de comerlo, los que dependían de comerlo simplemente su ADN en esas regiones desapareció. Diferente, por ejemplo, del europeo. En Europa Central había árboles frutales salvajes y qué sé yo, pero sí, encontrabas carbohidrato para comer. Entonces, este grupo de población, por eso pueden encontrar más diabéticos ¿en dónde? Árabes, en indios norteamericanos, como les decía. O sea, hay grupos poblacionales que tienen mucho más diabetes que otros. Incluso les comento algo que yo he visto. El diabético asiático es diferente a nuestros diabéticos. El diabético asiático es delgado y con panza. Tiene otro metabolismo. Hay genéticas. ¿Correcto? Entonces, ponte. Digamos que tenemos una persona blanca, pero blanca, un danés, un holandés. Imagínense a alguien realmente blanco. Y digamos que él no sabe que es blanco. Y lo llevamos a la playa, enero, febrero, uy, qué rico solcito, ¿no? Vamos a la yapla. ¿Correcto? Llevas tu comidita, tu arroz con pollo. No, qué nivel. Ok, borra eso entonces, quítalo. Vas con el holandés a la playa y está 30 minutos bajo el sol. Lo cocinaste. Va a estar rojo al 1000%. Y ponte que él no sabe que es blanco y se va al hospital. Y le dicen, ¿sabe qué? Le tenemos una mala noticia. Usted tiene la enfermedad de la piel blanca. Lo sentimos, es genético, incurable. Siga tomando sol. Pero si le sale un poco de ronchas, échese tal cremita. Si por ahí le salen ampollas y sangra, vaya por emergencia. Y si le da cáncer de piel, qué penita, pues es propio de su enfermedad. Pero siga tomando sol. ¿Tendría lógica? Otro ejemplo. Imagínense un intolerante a la lactosa. La intolerancia a la lactosa es una enfermedad incurable. Pero ¿qué tal que esa persona siguiera tomando leche y le digan, ¿sabe qué? Siga tomando leche, tiene diarrea, tómese tal pastilla. Tiene gases, tómese tal pastilla. Si le da cáncer de colon, qué penita, pues es propio de su enfermedad, pero siga tomando leche. ¿Tendría lógica? No. ¿Qué pasa con este señor? Este señor ya produce carbohidrato. Su hígado, aceleradamente, produce 1200 calorías de glucosa al día. Se pare de cabeza, se pare de lengua, camine o no camine, duerma o no duerma. Su hígado ya produce en promedio 1200 calorías de glucosa al día. Hay investigaciones que se lo muestran, que es lo más divertido. Y del año 2002, si mal no recuerdo. O sea, no es algo que acaban de descubrir, ya se sabe. Entonces este señor ya produce glucosa. 1200 calorías de glucosa al día. Y tú le das 1200 más, ¿qué pretendes que le pase? Va a activar la insulina, va a activar el GLUT4, ese carbohidrato, como el músculo no se mueve, va a tener que entrar a la grasa, va a empezar a subir de peso, le va a dar hígado graso, hipertensión, ovario poliquístico, migrañas, insomnio, periodos irregulares, infertilidad femenina, hipotiroidismo. Pasa eso. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona inflamatoria, es eso. ¿Qué? Entonces, no es lógico que tú pretendas alimentar a todos por igual, porque cada persona tiene una genética diferente. Y esas personas, ya está visto, tienen una genética diferente. ¿Sí? Esta es una teoría, como les dije, que busca explicar cómo es que durante 1 o 2 millones de años, el 99% de la existencia del ADN humano
Nos hemos alimentado de carne, pescado, verduras, frutas, raíces, frutos secos, huevos, etc. Los cereales, leches y derivados han aparecido apenas hace 8 o 10 mil años. Menos del 1% de la existencia del humano ha consumido esos alimentos. Su ADN estará o no estará totalmente acostumbrado a eso. Aparentemente mucha gente no se ha acostumbrado. Y bueno, el azúcar, harina blanca. Vayan a una tienda. Yo hace poco fui acá, antes de venir acá. Vayan a una tienda y vean cuánta azúcar refinada hay en todos los productos que les rodean. ¿Se va el 90%? Quizás hasta más, ¿no? Gaseosas, queques, helados. Terrible. Entonces, no es un problema de falta de medicinas. Es un problema de desconocimiento. El diabético desconoce que su hígado produce casi 3 veces más glucosa que la persona no diabética. Una vez que tú lo sabes, soy intolerante a la lactosa, no tomo leche. Pero qué penita, mi amigo toma leche, yo también quiero tomar, me dicen mis pacientes. Oye, pero te va a caer mal, pues, si quieres tómalo, pero te va a caer mal. Así vienen pacientes, pero aún me gusta comer mi arroz con pollo. ¿Por qué las dietas restrictivas? Pues no es restrictivo. Si tú tienes piel blanca no puedes tomar sol. Si eres intolerante a la lactosa no puedes tomar leche. No es mi culpa que tu hígado produzca más glucosa que el resto de gente. No es una dieta restrictiva. Estoy buscando normalizar, buscar la homeostasis. No es una dieta restrictiva, no es una dieta de moda. Es usar el sentido común y decir, ok, acepto que no todos pueden comer igual. No todos deben comer 50, 55, 60% de carbohidratos, porque los está enfermando. Nada más. El efecto incretina. Para resumir, porque el tiempo nos puede ganar. Para resumir, el efecto incretina es el efecto de determinados alimentos a partir que ingresan a nuestro aparato digestivo activando péptidos. La GLP-1, la GIP, que no coloco ahí, el péptido YY. ¿Sí? Esos 3 péptidos reducen el hambre, reducen la neurogénesis hepática, o sea, menos producción de glucosa, aumentan la sensibilidad a la insulina, protegen el corazón, permiten más fácilmente el ingreso de la glucosa en el músculo, ¿sí? Reducen, mejoran la síntesis de insulina. Dicen, yo no he visto trabajos que justifiquen esto que voy a decir, pero lo voy a decir porque he estado leyéndolo, pero no veo cómo. Dice que facilita la proliferación de células beta. Yo no sé la verdad cómo pueden hacer eso. Tendré que investigar más. De hecho es un campo que debería estudiar más. Pero eso es lo que yo he encontrado que hace el péptido Y. El GLP-1. GLP-1, en menor proporción el GIP y el péptido YY. Principalmente es el GLP-1. ¿Qué alimento es el que estimula más la acción de la GLP-1? ¿Serán los carbohidratos? ¿Serán las proteínas? ¿Serán las grasas? ¿Qué alimento creen ustedes que estimula más la producción? Ahora, vamos a basarnos en algo que yo hice, una pequeña práctica que hice. Vamos a basarnos en la saciedad, que es lo más fácil de darnos cuenta, porque no nos podemos dar cuenta que tenemos más sensibilidad a la insulina, no nos podemos dar cuenta que hay menor producción de glucosa en el hígado, no nos podemos dar cuenta. ¿De qué sí nos podemos dar cuenta? De la saciedad. ¿Sí? Cuando como carbohidrato, le ponen una olla, imagínense, una olla de arroz blanco recién granadito, y sale el olor, y le dan una cuchara. Por cuchara honda están pensando algunos, ¿no? Esas preguntas no, cuchara así de verdad, me dicen, ya ok, cuchara honda, le das una cucharada, 2, 5, 10, 15, media olla. Aguántate un ratito, una horita y ahorita vengo por el resto, o me equivoco. ¿Puede pasar? ¿Allá habrá efecto incretina? Bien difícil, ¿no? Imagínate esto, una olla, voy a hablar de un pecado mortal, discúlpeme por favor, no me excomulguen. Una olla llena de chorizo. ¿Ya? Ya sé, ¿no? Una olla llena de chorizos. Medio choricito. 1,
1,5, 2 y hasta ahí no llegué. No, gracias. Es ácido. Les contaré que el alimento que tiene más efecto incretina es la grasa. La grasa, sobre todo la saturada. Qué pena que el día de hoy no podemos hablar de colesterol, porque sería espectacular, pero sí les recomiendo algo. Compren un libro que se llama El mito del colesterol, de Philippe Eben. Philippe, como el nombre francés, Philippe Eben, E-V-E-N. Philippe Eben, El mito del colesterol. Es un libro de un cardiólogo francés muy reconocido, muy bueno, y ahí a mí me desaznó con el tema del colesterol, espectacular, muy bueno. Pero bueno, retomemos el tema del efecto incretina y dejemos las preguntas inevitables sobre el colesterol para la parte de preguntas y respuestas. ¿Me parece? ¿Ya? Pero lamentablemente, nos guste o no, son las grasas las que estimulan. Ahora, ¿qué pasa? Yo me acuerdo, fui hace unos 3 años a una conferencia que estaban inventando una droga porque habían encontrado que los diabéticos tenían bajo el efecto incretina. Pobrecitos ellos, ¿no? Tienen bajo efecto incretina y necesitan una droga que aumente el efecto incretina. Y la estaban inventando, pero bueno, tenía algunas contraindicaciones, náuseas, vómitos, diarrea, cosas pequeñitas, ¿no? Nada de importancia. Que te dé una diarrea, no pasa nada, total, tienes diabetes, ¿no? Que puede ser peor, una diarrea o que te mueras ciego. O sea, costo-beneficio, ¿no? Está bien, es pragmático ver el costo-beneficio, pero más lógico es ver qué alimentos estimulan el efecto incretina. Y lógico, estos pacientes diabéticos les habían quitado las grasas. Lógicamente tienen que tener bajos efectos incretina. Lógico. O sea, no hay que pensar en la enfermedad. Tienes que partir del concepto que tu cuerpo está sano. Y a partir de ahí buscar alternativas. Si ya te das cuenta que algo está andando mal, ok, ya. Consume medicamentos, una cirugía, lo que fuera. Pero antes tienes que quemar las otras etapas. No puede ser que hayan relegado al fondo del baúl a la nutrición, que no le hayan modificado en 30, 40 años, que un manual así de diabetes diga en las 2 primeras páginas: las columnas fundamentales del tratamiento para la diabetes son la alimentación y el ejercicio físico. Y las siguientes 500 páginas no te dan ningún aporte sobre ese tema. Les invito, yo tengo el manual, no he visto que hay un peruano, sé que estaban sacando uno en Perú, tengo el manual chileno y el argentino, muy buenos, muy completos, pero te hablan de medicamentos y de cosas por todo sitio. Y a la nutrición, ahí nomás. Tu pirámide nutricional bonita, ni siquiera ponen el plato, ¿no? Ni siquiera se ve un pequeño avance en la historia, ¿no? Se han quedado en el año 90 con la pirámide nutricional. Es increíble, pero es así. Entonces, ojo, el principal efecto de incretina viene por las grasas. Bien, no sé si estamos para el break todavía. ¿Va a haber break? ¿Alguien del comité organizador que me indique? ¿O sigo de largo hasta el final? No, porque yo puedo hablar, y lo he demostrado, puedo hablar 8 horas seguidas. Ya sé que puedo. ¿Está el break? ¿Ah? El break va a ser a las 6:30. Ya, 6:30 de la mañana, espero. Ok, sigamos entonces, tenemos 30 minutos más de tortura. Sigamos. Bien, y la propuesta. Dieta baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque es un capricho, porque se me ocurre. Porque la ciencia lo avala. Y les voy a mostrar trabajos de investigación que así lo avalan. Y ejercicio intermitente. ¿Cómo es un ejercicio intermitente? ¿Quién sabe? Claro, intenso, moderado. Intenso, moderado. No caminar por 30 minutos de manera continua no ejerce ningún efecto. Tiene que ser cambios de ritmo. Ponte 30 segundos intenso, 1 minuto moderado. 30 minutos intenso, 1 minuto moderado. Si Raúl, un paciente con sobrepeso, obesidad y con diabetes podrá hacer eso, lo vas a matar. Les voy a mostrar trabajos de investigación que trabajan con el paciente diabético con obesidad al 90% de su máxima capacidad respiratoria. Trabajos de investigación que pasaron por comité de ética y que además se aplicaron y que funcionaron. ¿Ok? Bien. Pero me estoy adelantando. Emociono, disculpen, a veces me pasa. Vamos a empezar con la alimentación. Acá vemos un trabajo que me gustó mucho, dice: acumulación de grasa hepática asociada con defectos en la supresión de la neoglucogénesis hepática independiente de la obesidad. O sea, ¿qué hicieron? En resumen,
agarraron personas con peso normal o con ligero sobrepeso, ¿correcto? Y las separaron en dos grupos. Tenían valores de glucosa similares, pesos similares, IMC similares, glucosa ya dije, ¿no? Tenían todos los indicadores más o menos simples, similares. Y la única diferencia importante que tenían es que unos tenían grasa en el hígado y otros tenían, o que estaban sin grasa en el hígado. Y esta grasa en el hígado, ¿será por comer chorizos? ¿Por comer carne roja? Carbohidrato. Así de simple, por comer carbohidrato. Exceso de carbohidrato se vuelve triglicéridos, se vuelve grasa en el hígado. ¿Sí? Ok, la única diferencia que tenían, digamos, dice, en el grupo que tenía alta grasa en el hígado, comparado con el grupo de baja grasa en el hígado, tenían características de resistencia a la insulina. O sea, los que tenían mucha grasa en el hígado tenían resistencia. ¿Por qué? Por lo que ya hemos hablado. Mucha glucosa en sangre, mucha insulina en sangre. Ese exceso de insulina convierte esa glucosa en grasa y la introduce en el adipocito y en el hígado, no en el músculo. ¿Correcto? Incluyendo hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, lipoproteína de alta densidad baja, alta presión arterial sistólica, glucosa basal. En los dos casos la glucosa basal fueron similares. Entonces, ¿qué concluye ese estudio? Que el exceso de grasa en el hígado ya te está predisponiendo a una resistencia a la insulina. ¿Y ese exceso de grasa qué es? Carbohidrato. Aún teniendo el peso normal. O sea, lo preocupante es eso. Tú lo pesas y lo tallas. Entonces, en su peso. Colesterol, normal. Glucosa, normal. Siga su vida. Que ya cuando sea usted un cliente lo vamos a detectar. Ahorita todavía no. Siga nomás comiendo mal. A mí se me hace eso. ¿Correcto? Eso es lo que estamos haciendo. No digo que consciente o inconscientemente, no lo sé, no puedo entrar en la mente de las personas, pero lo que estamos haciendo es eso. Estamos detectando al cliente cuando ya está mal, y ahí pues le damos con todo, ¿no? Ya o pagar el seguro o pagar la billetera, pero alguien tendrá que pagar. Acá vemos cómo es que la neoglucogénesis hepática a los 120 minutos en aquellos que no tienen exceso de grasa es mucho menor que en aquellos que tienen exceso de grasa, que está a la derecha. Acá está bajo en grasa, acá está alto en grasa, la neoglucogénesis hepática. O sea, la hiperinsulinemia no controla lo que está produciendo el hígado. ¿En un obeso? ¿En un diabético? No. No, tiene solamente resistencia a la insulina. Solamente. Acá vemos otro estudio. Bueno, esta es una opinión. Dice, ¿dónde empieza la resistencia a la insulina? Es un comentario muy interesante. Yo les animo a que lo revisen. Donde concluye, entre otras varias cosas, que el exceso de grasa en el hígado, la cetosis hepática no alcohólica, también llamada así, es el equivalente hepático al síndrome metabólico. Los modelos en los que la disfunción hepática, dígase resistencia a la insulina hepática, es conocida por ser la perturbación primaria, proporcionan un fuerte apoyo de que la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos se desarrolla secundariamente a la enfermedad del hígado. O sea, antes que el músculo se vuelva resistente a la insulina, el hígado ya es resistente a la insulina. ¿Ok? Estrategias dietéticas para mejorar la glucosa postprandial, lípidos e inflamación y la salud cardiovascular. Bien, esto se basa en una alimentación que le llaman paleo. Dice, alimentos altamente procesados, densos en calorías, nutrientes agotados, es la dieta favorecida por la cultura americana actual. El país de las hamburguesas y los hot cakes, ¿no? Lo que conduce con frecuencia a picos de glicemia y lípidos. Lo importante acá es esto. Acá dice, este estado denominado dismetabolismo postprandial, lo voy a repetir porque tienen que recordarlo, dismetabolismo postprandial, induce un inmediato estrés oxidativo que aumenta en proporción directa la glucosa y el triglicérido después de una comida.
Las papas fritas, ¿es grasa? Te contaré que no. ¿Con qué lo fríen? Con aceite. ¿Y ese aceite es grasa? ¿No? ¿Tú sabes cómo destilan ese aceite vegetal? Eso ya no es grasa. Es un proceso químico. Y si además lo fríes, deja de ser grasa. Una hamburguesa que compras en la calle, Chicago o cualquier marca reconocida, ¿es carne y grasa? No. Entonces, ¿tú sabes que esas hamburguesas tienen maltodextrina? ¿Tienen grasa trans? Ok. Cómprate un chorizo precocido. ¿Es grasa? Lee la información, te vas a sorprender, tiene un montón de cosas, un montón de químicos. Tú te vas a la Argentina, vas al carnicero, le pides que te haga un chorizo y eso es chorizo. Eso es chorizo, fresco. Hay diferencia, porque yo me acuerdo, fui a la ponencia de hace algunos años de un colega y decía algo interesante. Él decía, acá en Perú es muy difícil que alguien coma elevado en grasa. Tú te pones a analizar y es cierto. Los tortis son grasa. Grasa trans, no es grasa. No es grasa. Es una grasa modificada que eleva tu triglicérido y te inflama, porque no es una grasa natural. Una cosa es una grasa trans. Un ejemplo: mantequilla y margarina. Te vas de viaje y los olvidas en la mesa de tu cocina. ¿Qué pasa con la mantequilla? ¿Y la margarina? ¿Por qué no? Grasa trans. O sea, la grasa trans no es una creación maligna para hacernos daño, no, simplemente que las carnes requieren una cadena de frío muy fuerte, y fallas con la cadena de frío y perdiste un montón de dinero. Entonces la industria, no por maldad, sino por practicidad, porque véndame es un costo-beneficio, dicen, ok, le meto un poco de grasa trans para que resista un poco más, y le meto un poco de maltodextrina para que mejore la palatabilidad. Y bueno, le mete preservantes, conservantes, colorantes, saborizantes y un montón de químicos más. Entonces no estás comiendo grasa y carne. Acá en Perú es muy difícil comer elevado en grasa. Es muy difícil. Lo digo yo porque yo como elevado en grasa. Y no estoy obeso, ni tengo problemas con el triglicérido, ni nada por el estilo. Ni soy hipertenso, ni nada. Ni tampoco tengo colon, pues acá, cáncer de colon, ¿no? Porque dicen, si comes carne, ¿qué cosa te da? Ese es un mito. Una masa argentina. En mi casa desayunábamos, almorzábamos, cenábamos carne roja. Y nadie en mi casa tiene cáncer de colon. Te vas a la Argentina o al Uruguay, es peor. Entonces, hay que ver qué clase de carne y grasa comes. O sea, porque si es una grasa modificada genéticamente, ya no es grasa. Si es una carne que lleva maltodextrina, ya no es carne. Te vas a comer una hamburguesa en tu menú y eso es carne y grasa. Un poco de pan con un poquitito de carne que te ponen, ¿no? En la machacan la carne así, le ponen una masaza de avena o trigo, no sé qué, y eso no es una hamburguesa de res, no lo es. Pero bueno, retomemos esto. ¿Qué pasa? Estas elevaciones de glucosa y triglicéridos inflaman el cuerpo, pero quiero que vean esto con mucha atención. ¿Cuál es el valor normal de una glucosa después de una comida? ¿Quién me puede decir? ¿Qué se considera normal? Nada, la OMS, ¿qué dice? ¿Cuáles son sus indicaciones? 140. ¿Sí? Ya, quiero que vean esto. ¿Cómo aumenta el riesgo de un infarto cuando tienes valores menores a 87, que es lo ideal? No hay un empeoramiento, no hay mejora. Entre 87 y 106 empieza a empeorar. Cuando tu glucosa postprandial es entre 107 y 23, todavía está normal. No te preocupes. Sigue comiendo así nomás. ¿Cómo aumenta y cómo aumenta? Por eso ahí se puede explicar por qué el diabético tiene de 2 a 4 veces más riesgo de un infarto que un no diabético. Porque le ha estado pasando esto constantemente. Tenía su glucosa en 98 y sus glucosas postprandiales en 135. Estás en peligro, ojo. Come tu carbohidrato pero integral. El carbohidrato integral soluciona algo. Le voy a poner un ejemplo. Se lo puse hace un momento a un amigo mientras conversaba antes de empezar esta ponencia. Hagan de cuenta que este salón se inundó.
están las puertas cerradas, todo está cerrado, tenemos hasta acá de agua, ¿correcto? Y no hay por dónde salga el agua, ¿sí? Estamos en problemas. Y nos proponen, es ya, hay dos opciones. Le vamos a echar un balde de agua cada minuto, o le vamos a echar tacitas de agua cada 10 segundos. ¿Qué prefiere usted? Al final, después de un minuto va a ser la misma cantidad de agua, te dice. Pero una va a entrar más despacito y la otra va a entrar más rápido. ¿Cuál será peor? Estamos igual de mal, si estamos volando en agua. O sea, el paciente diabético que está volando en glucosa, que está volando en insulina, que no funciona en su grupo 4, le dan 60% de carbohidrato integral. ¿Están ayudando? O ese carbohidrato en algún lugar se desaparece. Como entra lento, puede que se pierda el camino y ya nunca llega a la sangre. ¿Pasará eso? No, no. Ese carbohidrato de todas maneras va a entrar y ese paciente no le va a servir. O sea, alguien que no tiene diabetes, que hace deporte, que hace ejercicio, que es activo, dale integral, perfecto. Porque tiene su GLUT4 funcionando muy bien, ese musculito va a agarrar esa glucosa, porque les conté, no hay glucosa integral. ¿Sabían, no? Solamente hay glucosa. O sea, ese pancito integral se va a convertir en glucosa, ¿o en qué? ¿Se convierte en algo más? ¿El pan integral? Se va a convertir en glucosa. Y ustedes comparen la cantidad de glucosa que tiene un pan integral con un pan blanco, o una galleta integral con una galleta blanca. ¿Hay diferencia de cantidad de carbohidrato? Mínima. La quinoa, ¿qué proporción de carbohidrato en relación a la proteína tiene? ¿Alguien me puede decir? 5 a 1. 4,5, 4,8, algo así. ¿Puede comer quinoa nuestro paciente diabético? ¿Será lógico? Olvídense sus mitos o sus creencias previas. ¿Tiene lógica? Yo me acuerdo que tenía un paciente diabético, cuando le dije esto me dijo, pero Raúl, ¿cómo puede ser posible? Si el Inca comía quinoa todo el día y medía 2 metros, y era súper fuerte. Y yo me río, pues le digo, oiga, el Inca trabajaba 18 horas al día, no tenía beneficios sociales, y usted está todo el tiempo sentado frente al televisor y se quiere comparar con el Inca. No se pase, ¿no? Gracioso el señor, quería comer quinoa, pero no tiene lógica. Más allá de lo que diga la ex primera dama, que la quinoa sí, que la quinoa asá, o que somos patrióticos, y no, pues la quinoa es la quinoa, no puede ser posible que hable mal de la quinoa, ¿cómo es posible? Si nuestros hombres delante la cultivan y todo ese floro, ¿no? Político. Más allá de eso, imparcialmente, se nos hace lógico que una persona inundada en carbohidratos, inundada en insulina, con los GLUT4, ya parezco repetitivo, ¿no? Pero quiero que penetren vuestras mentes. ¿Por qué? Porque una vez que salgan de acá, ¿qué les van a decir? Sigue los lineamientos de la ADA. Alguna vez yo hice una crítica, de la que muchas veces hago en redes sociales, y no faltó el que te dice, pues, ¿no? Yo estoy en desacuerdo en hablar así de los entes reguladores. Bueno, después vi para quién trabajaba y me di cuenta que trabajaba para un ente regulador. Era lógico que se molestara que yo hablara las verdades de lo que yo opino sobre la OMS o la ADA. Hay que ser independientes, porque somos agentes de salud antes que nada. Nos dependemos a nuestros pacientes, de ellos nos debemos a ellos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes. Yo cuando pienso en los pacientes diabéticos, y les digo de verdad, pienso cómo él está recostando su cabeza en su almohada y las preocupaciones que tiene. Que va a perder un ojo, que va a perder un pie, que va a quedarse sin riñón. Piensa en el sufrimiento que le ocasiona a su familia. Ustedes saben lo que sería un papá, una mamá, un hijo enfermo con diabetes. Yo pienso en eso. Entonces, es indignante ver lo que estamos haciendo. Es indignante, porque no se piensa en el paciente. No, a mí me han enseñado esto, y no hay más que hablar. A mí me han golpeado la mesa, me acuerdo, en el hospital de Valiati. Lo que ustedes dicen no dice en ningún libro. Bueno, hay un montón de bibliografía que lo dice. Solamente que no la queremos leer. Y acá hay una demostración de que por qué esos valores que se dicen normales están dañando y ocasionando aterosclerosis. No es la grasa. No es la grasa. Qué pena que no podemos hablar mucho de colesterol el día de hoy, pero es un tema espectacular para hablar. Y ahí aprendimos que no es la grasa. Acá vemos cómo la glucosa se eleva, el triglicérido se eleva, y cómo los indicadores bioquímicos de inflamación celular también se elevan a la par de los triglicéridos, por el exceso de consumo de carbohidratos. Acá se hacen unos estudios combinando el pan con almendras, cómo baja ese valor de glucosa.
Acá, no es que yo recomiende combinar el pan con vinagre, ¿no? Definitivamente que no, solo son investigaciones. No baja tanto, no es tan bueno. Un whey, un batido de proteína, de suero lácteo, no es leche por si acaso, la leche no está indicada en un diabético, para nada. Es un whey, es un batido, es un suero lácteo, se separa el componente proteico pequeñito de la leche y se utiliza ese whey, o sea, no es leche. Bien, entonces, en estas personas el glucagón se mantiene elevado y al no reducirse mantiene la producción de glucosa. Alrededor de 300 gramos de glucosa al día produce un paciente diabético versus los 120 gramos de glucosa que produce un paciente o una persona que no tiene condición diabética. O sea, hay una gran diferencia de lo que son 480 calorías a lo que son 1200 calorías. Acá hay investigaciones que dicen que el glucagón o la relación glucagón-insulina son a menudo elevados en diversas formas de diabetes en animales y en humanos. En otro estudio dice, el aumento de la neoglucogénesis hepática es la causa principal de hiperglicemia en ayunas en el diabético tipo 2. Entonces, acá viene un error típico del médico. Le dice, ok, tome su metformina en la mañana. ¿Por qué? Porque su glucosa está amaneciendo elevada. ¿Tiene sentido eso? Si la glucosa amanece elevada es porque toda la madrugada hizo neoglucogénesis hepática. No tiene que ver con lo que cenó. El paciente dice, pero Raúl, yo cené a las 6 de la tarde y cené súper ligero. ¿Por qué tengo mi glucosa elevada? Lógicamente porque toda la madrugada el hígado ha hecho neoglucogénesis hepática elevada. Entonces el momento que le deberían dar la metformina es en la noche, para que actúe toda la madrugada y le controle ese pico de glucosa. Pero ya dan el día siguiente, llega tarde pues, ¿no? O sea, no tiene sentido si ya estuvo elevada toda la madrugada inflamando los órganos, glicosilándolos. No tiene sentido dar el medicamento en la mañana, hay que darlo seguramente en la noche. Hay muchos médicos que así lo hacen. Acá dice, y eso es interesante, dice, la mayoría de estudios parece sugerir que el número de receptores de glucagón están reducidos en los diabéticos. O sea, los diabéticos tienen menos receptores de glucagón. Curiosamente, la capacidad del glucagón para estimular la producción de AMP cíclico puede permanecer sin cambios o elevada. O sea, ha optimizado el sistema. Aún con menos receptores, produce tanto o más. Lo que decíamos, ¿no? La doble fuente de hidratos de carbono, la exógena de la dieta, 60% carbohidrato, y la producida por el hígado, aumentada. Esto es lo mismo, pero representado en un gráfico. Resumen. Antes de irnos al break, 5 minutitos y vamos. ¿Ya? Bien. Comes en verde carbohidratos, se eleva tu glucosa, en celeste se eleva tu insulina, y esa elevación de insulina hace que el glucagón baje. ¿Correcto? Esto pasa en un metabolismo normal. ¿Qué pasa en el diabético? Sube la glucosa, sube la insulina y el glucagón se mantiene elevado. Mantiene la estimulación de la producción de carbohidrato del hígado, la neoglucogénesis hepática. ¿Correcto? Vamos a dejar este gráfico aquí para irnos a comer algo antes que se me desmayen, no vaya a haber una hipoglicemia. ¿Sí? Vamos entonces al break.